Intentan confirmar esta mañana fuentes militares la primera información, la de la muerte de Iván Márquez, el jefe de los disidentes de las FARC, el hombre de la segunda Marquetalia, que estaba en Venezuela, que fue herido hace un año ya, víctima de un atentado que le dejó una esquirla en el cerebro y que le mutiló una pierna y varios dedos de una mano. El ataque se lo adjudicaron en su momento a integrantes de las mismas FARC, con quienes Iván Márquez estaba en una durísima batalla. Pero también había versiones de que habían sido militares de Colombia que entraron a Venezuela, una versión nunca confirmada. Su muerte se había producido después de una larguísima agonía. Ese tema de la esquirla en el cerebro fue imposible de manejar, aunque durante este año alcanzó a dejar andando un proceso de paz después de dialogar personalmente con el comisionado de paz que había reportado hace algunos meses que Iván Márquez estaba bien y lúcido. No tanto son las mismas fuerzas militares de Colombia las que tienen la información de que murió, que intentan una segunda reconfirmación. Dice el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que todavía faltan datos, aunque parece que sí. Un hombre responsable del rearmamento de las FARC, es el principal de los traidores al proceso de paz. Hace 3 años anunció que volvía al monte, que volvía a las armas y que volvía al uniforme militar, a pesar de que él había sido uno de los representantes de las FARC en la mesa de diálogo todavía en el gobierno de Juan Manuel Santos. La noticia de la muerte la entregó el maestro Yamid Amad en su CMI. El ministro Velásquez no la confirma. El comisionado Danilo Rueda está intentando hablar con sus fuentes en Venezuela. Rueda, repito, era el interlocutor directo de Iván Márquez porque estaban en plan de meter a esa segunda Marquetalia al proceso de paz total del gobierno Petro. Vamos a hablarles de ello, de lo que se sabe a propósito de las FARC. Un general, un hombre muy importante en las fuerzas bolivarianas de Venezuela, Cliver Alcalá, que ahora colabora con la justicia norteamericana, confesó a una corte en Nueva York que en sus años al lado de Hugo Chávez le entregó armas y municiones directamente a este señor, a Iván Márquez, pero también a Rodrigo Londoño Timochenko, el jefe de las FARC. Contó detalles de cómo fue esa operación pedida y respaldada por Hugo Chávez. Ocurrió en el año 2006, una declaración que lo único que hace es confirmar lo que todos sabíamos y suponíamos, que Hugo Chávez y sus fuerzas militares eran el gran cómplice, pero no solo eso, sino que el proveedor de armas y municiones de las FARC y de sus jefes. Esta es la muerte que intenta verificar el ministro de Defensa, que está en Buenaventura, la de Iván Márquez, con la cúpula militar, para liderar este mediodía un Consejo de Seguridad al que va el presidente Gustavo Petro. Anticipa el gobierno que han descartado la militarización del puerto, pero la crisis de orden público la intentan enfrentar con mayor presencia del Estado. Por ejemplo, recorriendo esas comunas de Buenaventura, en donde los chotas y los espartanos se habían grabado videos retadores el fin de semana pasado, anunciando ellos, encapuchados y armados, toda clase de acciones militares. Desde Buenaventura también el gobierno le exige a los hombres del ELN que liberen a la sargento Ramírez y a sus hijos que están secuestrados en Arauca. Tal vez pasaron ya a Venezuela. Ese es el temor que tiene inteligencia militar, de que ella, la sargento, y su niño autista, también secuestrado por el ELN, ya no están en territorio colombiano. A propósito del gobierno, les voy a contar la historia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que negó la recusación que había presentado Nicolás Petro, el hijo del presidente, pidiendo que el fiscal Francisco Barbosa se apartara de la investigación por los dineros no justificados que entraron a Nicolás supuestamente para la campaña del papá de Gustavo Petro el año pasado. Y hablando de derrotas del gobierno y del presidente, les hablaré de la decisión del Consejo de Estado que finalmente ratificó la decisión de que el presidente no puede modificar las tarifas, que es en una competencia de comisiones independientes por unos asuntos de forma y de fondo, una decisión, un golpe que le da el Consejo de Estado. Y sobre Odebrecht, no aceptó cargos la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, que está acusada por la celebración indebida de contratos. La teoría del fiscal Gabriel Jaimes es que ella privilegió intereses personales para favorecer a un contratista en el tema de la Ruta del Sol. Dio peajes, concedió aumentos de peajes para favorecer a terceros. El lunes también
dentro de pocas horas será la imputación de Óscar Iván Zuluaga, el hombre que salió del Centro Democrático, que decepcionó a propios y extraños y que podría terminar en la cárcel, acusado él de falsedad en documento privado, de fraude procesal y de enriquecimiento ilícito. Su hijo, David, también en problemas por las relaciones de Odebrecht en la campaña 2014. Desde Madrid, Armando Benedetti dice que este mes, a modo de tranquilidad, no va a cobrar ni salario ni viáticos. Una maravilla, porque le fue negada una licencia remunerada que había pedido en el momento de su renuncia. Anuncia que la próxima semana regresará al país después de visitar, creo que está en el grado de su hijo. Bienvenidos, 6 de la mañana, 6 minutos. Hoy es viernes, es 7 de julio, es el día del cóndor, es el día del cacao. Hace 2 años fue la muerte de Juvenel Moise, el presidente de Haití, que cayó, entre otras cosas, por mercenarios colombianos que viajaron a Puerto Príncipe a encabezar un golpe militar. Noticias de Colombia y el mundo. Se cayó el sueño de ver a Falcao en Millonarios. Todas estas historias, bienvenidos a partir de este momento. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Agencias de inteligencia de la Policía y del Ejército de Colombia verifican la información que desde hace 24 horas les llegó, referenciando la muerte de Iván Márquez en Venezuela, el jefe guerrillero de la segunda Marquetalia. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, por ahora es el único que se ha pronunciado del gobierno nacional. Respecto de lo que se ha dicho de Iván Márquez, no hay confirmación. Estamos con las verificaciones, así nos lo ha informado además el general Giraldo, entonces estamos atentos. Iván Márquez estaba moribundo desde el 30 de junio del año pasado luego de sufrir un grave atentado en Venezuela que incluso le dejó daños cerebrales. Sin embargo, el comisionado de paz Danilo Rueda había dicho en octubre a Blue Radio que logró conversar con él porque estaban negociando la paz. Lo vi lúcido. Todo esto es una fase de exploración, por tanto no podemos decir que hay mesa. Está vivo. Junto a Santrich, El Paisa y Romaña, ya todos muertos, Iván Márquez había refundado la denominada Segunda Marquetalia tras huir de Colombia a Venezuela. Anunciamos al mundo que ha comenzado la Segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. El exgeneral venezolano Cliver Alcalá confesó ante una corte en Nueva York haber entregado armamento pesado, entre ellos 2 lanzagranadas, a Rodrigo Londoño e Iván Márquez, miembros de la extinta guerrilla de las FARC. Frente a la situación de orden público en Buenaventura, el gobierno nacional descartó militarizar el puerto. La solicitud la había hecho la gobernadora del Valle y los gremios del departamento ante la ola de violencia que se ha registrado en los últimos días. Desde el puerto en el Pacífico, el ministro Iván Velázquez. Que podamos definir presencias en sitios de control específico, pero igualmente de la presencia de investigadores judiciales, de inteligencia, de la Policía Nacional. Y en esto entonces, para aclarar, no significa que vayamos a militarizar Buenaventura. En medio de esta situación, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda publicó un informe en el que asegura que desde agosto del año pasado hasta este momento se han registrado 71 muertes violentas en Buenaventura, es decir, un 48% menos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Ante esto, asegura que a pesar de la situación, hay que avanzar en los esfuerzos de paz. Hay preocupación en diversos sectores del país por el decreto del cese al fuego firmado por el Ministerio de Defensa. Algunos piensan que permitiría al ELN influir en las próximas elecciones de mes de octubre. Jorge Mantilla, investigador del conflicto y el crimen organizado. Este decreto le permite al ELN seguir con sus hostilidades contra la población civil, es decir, influyendo en las elecciones del próximo octubre, extorsionando. Y es que para la Iglesia Católica lo que ocurre en los territorios no da espera. Monseñor Héctor Fabio Henao, vocero de la Iglesia Católica con el ELN. Crea un contexto en el cual las partes deben comenzar de manera inmediata a bajar la intensidad de cualquier tipo de enfrentamientos, a evitar choques. El gobernador encargado del departamento de Antioquia, Juan Pablo López, manifestó su preocupación por el cumplimiento de dicho acuerdo. Estamos solicitándole de manera muy respetuosa al señor alto comisionado para que nosotros podamos conocer los protocolos que debidamente se van a ir implementando. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que ya se hizo desde el gobierno la solicitud a la delegación del ELN en La Habana para que libere lo más pronto posible a la sargento
Julio Karina Ramírez y a sus hijos menores de edad secuestrados en Arauca. Solicitado a la delegación en La Habana que exija al Ejército de Liberación Nacional la devolución de la sargento y sus hijos. Estamos esperando una respuesta sobre su pronta liberación. Y en Ibagué, Gerardo Ramírez, padre de la sargento, lideró un plantón con familiares y amigos exigiendo respeto por la vida de la suboficial y de sus 2 nietos. Yo me canseo por mi hija y por los niños. Conmigo, si pueden caminar y me pueden llevar a donde quieran. Yo soy un hombre que ya tengo más de 60 años, pero me siento como un muchacho de 25. Ante la difícil situación de orden público que también se vive en el departamento de Chocó, el gobierno anunció que también hará presencia desde el próximo sábado. Habla el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. El sábado estaré en Quito, vamos desde horas de la mañana a trabajar con autoridades y en los próximos días esas 66 mesas de instrucción de cédulas estarán funcionando. ¿Qué significa eso? Que tenemos presencia y control en todo el territorio. La policía capturó en Bogotá a 2 sujetos señalados de atacar con explosivos a un uniformado durante las manifestaciones en la Universidad Nacional en junio pasado. El patrullero permanece en cuidados intensivos. Óscar Gómez Heredia es el secretario de Seguridad de Bogotá. En el momento de la captura estaba en compañía de otra persona, junto con algunos elementos que fueron incautados y puestos a disposición de la autoridad judicial. 2 mujeres fueron asesinadas en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Fueron interceptadas por hombres armados cuando iban a bordo de un vehículo. Las víctimas fueron identificadas como Alejandra Guatapi, quien se desempeñaba como directora de movilidad de Tuluá, y Catherine Toro, funcionaria de ese mismo departamento de movilidad. La Policía Nacional destinó un grupo especial de inteligencia y policía judicial con el fin de esclarecer y dar con la captura de los responsables de este hecho. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró infundada la recusación que presentó Nicolás Petro contra el fiscal general Francisco Barbosa y acogió la ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga, que pedía negar la recusación argumentando que el fiscal, como no es directamente el fiscal del caso dentro de la investigación que se cursa contra Nicolás Petro en la Fiscalía, no tendría por qué haber cabida a este recurso. La escueta renuncia del ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga generó tranquilidad en varios de los integrantes del Centro Democrático, quienes consideran que esta decisión era adecuada por cuenta del escándalo de Odebrecht. La senadora María Fernanda Cabal. Pues me parece que es lo correcto. Finalmente hay una consecuencia política que es grave. Y un juez ordenó la captura del coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano. El oficial está condenado a 40 años de prisión por desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia. El coronel había pedido ser aceptado por la JEP. Junto a Sánchez Rubiano, el juez expidió órdenes de captura contra otros 4 militares retirados. El Consejo de Estado confirmó la suspensión del decreto que permitía al presidente Gustavo Petro regular las tarifas de servicios públicos. El alto tribunal negó un recurso presentado por el gobierno el pasado 2 de marzo. La Fiscalía le imputó cargos a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por presuntas irregularidades en contratos en desarrollo del escándalo de Odebrecht. El fiscal Gabriel Jaimes. Participaron una serie de empresas en las cuales tenían relevancia, participación, representación y dirección los hermanos de su pareja, la señora Gina Parodi. Es el misterio sobre el paradero del jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ayer el presidente Lukashenko, que lo acogió en el exilio tras su motín, dijo que había vuelto a Rusia. La OTAN dice seguir sus movimientos paso a paso, pero el Kremlin señaló que no tenía la intención de rastrearlo. Sin embargo, Prigozhin vuelve a transformarse en el más serio desafío al poder del presidente Putin. Anoche la televisión estatal rusa se dedicó a desacreditar a Prigozhin, mostrando su palacio, sus disfraces y sus armas. La competencia es buena, la trampa no. Ese es el argumento del multimillonario dueño de Twitter, Elon Musk, para haber instruido a sus abogados a que le enviaran una carta a Mark Zuckerberg y a su empresa, Meta, advirtiéndoles que están listos para llevar la batalla entre Twitter y Threads al terreno judicial. La selección Colombia femenina tuvo atención a medios. El combinado nacional continúa preparándose en Bogotá para su participación en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda. La delantera Lady Andrade habló sobre la meta para este mundial. Bueno, este año estamos pensando y apuntando en llegar a lo más alto, no quedarnos solo en cuartos de final. Entonces para eso nos estamos preparando. Este equipo ha madurado mucho, hemos crecido mucho futbolísticamente